1.039 niñas entre 10 a 14 años de edad resultaron embarazadas en Honduras como consecuencia de abuso sexual en el año 2022. Se les obligó a tener al bebé porque en Honduras el aborto está prohibido. Esas cifras de la Secretaría de Salud CESAL confirman que el país centroamericano ocupa el segundo puesto en tasas más altas de embarazos de adolescentes de América Latina. La Ley Integral de Prevención de Embarazos en Adolescentes se presentó como una oportunidad para que desde las escuelas se enseñara a las niñas y niños sobre educación sexual. El 8 de marzo del 2023, la presidenta hondureña Xiomara Castro ratificó la ley luego de ser aprobada en el Congreso, pero el 17 de marzo la mandataria la vetó, pero fue hasta el 29 de julio que la comunicó. El 22 de julio del 2023, en diferentes ciudades del territorio hondureño, se organizaron marchas en las que se exigió el veto de esta ley. El llamado Movimiento de Padres de Familia por Nuestros Hijos, junto a miembros de la Iglesia Católica y Evangélica, se opusieron a la Ley de Prevención de Embarazos en Adolescentes con el argumento de que se buscaba incorporar en el currículo educativo la ideología de género, que consiste en que cada persona elige el género que desea o cree tener independiente del sexo biológico con el que nació. Elmer Barahona, pastor del Ministerio Cristiano Filadelfia, en entrevista con Expediente Público, aseguró no conocer a profundidad el texto de la ley, pero su interpretación es que enseñaría a los estudiantes sobre la diversidad sexual. Ya la ideología de género ya estaba ahí y está implícita. Precisamente los proyectistas fueron los que hablaron de ese tema. Si usted escucha al diputado Casaña y a la diputada Chirly Arriaga, que pusieron una ley, y cuando la estaban proponiendo, ellos estuvieron hablando abiertamente de eso. Fue básicamente por ellos. Pero también dentro de la ley establece que se van a dar los temas integrales, temas abiertos, que el niño tiene derecho a escoger, y eso no es cierto. Jessica Isla, feminista hondureña, refuta ese argumento. Afirmó a Expediente Público que hay desconocimiento del alcance de la Ley de Prevención de Embarazos en Adolescentes, pero grupos fundamentalistas religiosos la han satanizado sin aceptar el debate. Creo que hay una gran ignorancia sobre lo que significa la ley. La ley era básicamente para enseñarle al niño, a la niña su cuerpo, y no tenía rasgos de cambio de identidad de género. La ideología de género no existe, o sea, es un invento de estas fuerzas conservadoras, porque lo que hay es estudios de género, estudios feministas, de igualdad del género visto como una brecha que tenemos las mujeres para llegar a ciertos niveles. Como resultado de esa movilización y las presiones que ejercieron los grupos fundamentalistas religiosos en Honduras, la mandataria Xiomara Castro vetó la ley que su Partido Libre promovió en el Congreso Nacional por alrededor de 8 años. La decisión de Castro incluso causó rechazo en miembros de su Partido Libre. Es un veto que fue motivado, que fue producto de haber polarizado a la sociedad con argumentos falaces, mintiendo, usando la fe, usando posturas extremistas y radicales ultraconservadoras en este país. Mujeres hondureñas, no les voy a fallar. Voy a defender sus derechos. Todos sus derechos, cuenten conmigo. Ligia Ramos, diputada del Partido Salvador de Honduras, quien votó a favor de la ley, expresó a Expediente Público que con el veto la presidenta Castro le falló a la lucha feminista que prometió defender. Le doblaron el brazo, ¿verdad? Ella cedió algo fundamental que era el derecho a la educación sexual y el derecho que tienen nuestras niñas a no ser violentadas, ¿verdad? Y cedió a una agenda de antiderechos. Yo lo lamento mucho, pero esos temas no son negociables. Las organizaciones feministas alzaron su voz en un coro de descontento ante el veto presidencial, considerándolo un retroceso de casi una década en defensa de los derechos de la niñez y de las mujeres. Generó mucha decepción porque llevamos bastantes años
desde que se hizo el intento de aprobar esta ley, que no se había pues ni tan siquiera discutido en el Congreso 2 veces, y que ahora pues cuando se da el avance y una de las cosas más difíciles que es que se apruebe en el Congreso se ve. Entonces sí es un gran retroceso, como quien dice, avanzamos un paso, retrocedimos 5. Sin embargo, el movimiento de padres de familia que le rechazan discrepan que una ley pueda reducir los altos índices de embarazos de menores de edad en Honduras. Como un instrumento jurídico no se va a eliminar el embarazo adolescente en Honduras. Se necesitan políticas públicas, se necesita voluntad política, se necesita una estrategia verdaderamente integral para prevenir el embarazo, no como una ley. Entonces es mentira que con esta ley se iba a reducir el embarazo adolescente. Pero la representante de la Organización de las Naciones Unidas ONU en Honduras, Alice Shackelford, recordó al Estado de Honduras su deber de garantizar educación de calidad, así lo dijo a Expediente Público. El enfoque aquí es prevenir el embarazo en niñas y adolescentes, porque estos temas están impactando directamente el desarrollo de este país. Se tiene que reconocer que el rol del Estado es garantizar naturalmente el acceso a la información, el acceso a una educación integral. Para la ONU no es descartando una buena ley que se resolverá el gran flagelo de los embarazos de niñas y adolescentes, sino que recordaron la urgencia de que el gobierno abra el diálogo con los grupos que apoyan y los que están en contra para que Honduras enseñe en sus aulas la importancia de una sexualidad responsable.